Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a continuar hablando acerca de David. Amén. De Saúl. Bajo el tema espíritu de Jehová y espíritu malo. Amén. Aquí nosotros vemos que el espíritu de Jehová dice que estaba con Saúl. Y ante la ausencia del espíritu de Dios, los seres humanos quedan expuestos a la influencia de los malos espíritus por el permiso de Dios y como un castigo para él por sus pecados. Amén. Nosotros sabemos que Saúl fue el rey que las personas pusieron, ¿verdad? El pueblo de Israel escogió para tener un rey. Mas sin embargo dice que Dios estaba con Saúl. La presencia de Dios estaba con él. Pero aquí sucede algo. Saúl comenzó a tener unas fallas, unos pecados que le comenzaron a pasar balanza, diríamos, ¿no? Y tuvo consecuencia. Entonces nosotros vemos que en el versículo 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, el espíritu de Jehová estaba con Saúl. Pero cuando él se aparta es cuando el pecado entra en la vida de Saúl. Cuando nosotros hacemos que Dios se aparte de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos que el Espíritu Santo de Dios sea ausente de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a contristarle. Cuando nosotros comenzamos a fallarle. Cuando nosotros no hacemos lo que su palabra nos enseña. Ahí nosotros comenzamos a hacer que el Espíritu Santo de Dios se aparte de nuestras vidas. ¿Recuerda usted que en el libro de Job dice que, capítulo 1, dice que Satanás andaba en la tierra? Y dice que en eso llegó, dice, a una reunión con Dios. Y le preguntó: ¿de dónde vienes? Y le dice: de andar por la tierra. Y le comenzó a preguntar. Y llegaron a la conclusión del pobre Job. Y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, lo que él le dice es que, le dice: no le has cercado, le dice, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Recordemos que la palabra dice que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Quiere decir que conocía de él. La protección de Dios estaba sobre él, sobre su casa, sobre su familia. Y Satanás sabía que Dios lo tenía cercado. Y por tanto dice que él no lo podía hacer nada a Job. Recordemos también que dice que Job todos los días hacía un sacrificio por si sus hijos habían pecado. Entonces sabemos que cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, nosotros vamos a tener la protección de Dios en nosotros. Pero cuando nosotros decidimos no hacer el servicio de Dios, obedecerle a Él, la protección se pierde, porque Dios ya no está con nosotros. Amén. Dice: porque cuando Dios está con nosotros tenemos su protección. Por esta razón decía también el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. David sabía la protección que tenía en Dios. Es la misma protección que nosotros tenemos. Lo que muchas veces ante el conocimiento de la palabra de Dios nosotros la desconocemos.
la protección que nosotros tenemos en Él. Amén. Pero nosotros debemos de estar seguros que si hacemos su voluntad, que si le servimos, la protección de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, mire lo que dice ahí siempre en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Capítulo 18, versículo 6. Mire lo que dice. Aconteció que cuando volvían ellos y cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cuando cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aquí nosotros nos damos cuenta de algo que acontece, y es que de primero, capítulo 16, el espíritu malo solamente atormentaba a Saúl. Yo sé que ustedes han leído que dice que hicieron llamar a alguien que pudiese tocar el arpa, y David tenía varias cualidades que pudo cubrir todo lo que necesitaba. Y dice que David llegaba y tocaba el arpa, y dice que aquel espíritu malo se iba de la presencia de Saúl. Ahora, nosotros debemos de saber que lo espiritual no se puede contrarrestar en lo material, ni en lo natural. Nosotros debemos de saber que aquel espíritu malo que atormentaba a Saúl, lo que echaba fuera era lo que había en la vida de David. Ahora, ¿usted se acuerda qué fue lo que aconteció cuando David fue ungido? Dice que desde aquel entonces el espíritu de Jehová moraba en la vida de David. Desde el momento que él fue, dice, ungido por Dios. Entonces lo que había en David fue lo que hizo echar fuera lo que atormentaba la vida de Saúl. Amén. El espíritu de Jehová, la presencia de Jehová, la autoridad de Dios sobre David era lo que hacía que se fuera aquello que estaba atormentando en la vida de Saúl. Ahora, de principio dice que solamente atormentaba. Ya en el capítulo 18 dice que se apoderó de la vida de Saúl. Ya pasó a otros límites mayores. Ahora, son límites muy fuertes en la vida de Saúl, porque mire lo que dice. Buscaron a David, dice, para que tocara el arpa, pero ahora dice se apoderó de la vida de Saúl. Y David, cuando fue ungido como rey, según la escritura dice que el espíritu de Jehová moraba en él. Pero ahora Saúl estaba, dice, experimentando algo peor. El espíritu malo lo tomó, estaba bajo la influencia del espíritu malo. En otras palabras, estaba endemoniado. Amén. Pero esto dice, ¿a consecuencia de qué es que le vino esto a Saúl? Si nosotros leemos el versículo 8, dice: y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué Saúl se enojó? Recordemos que ellos estaban regresando cuando mataron al gigante Goliat.
Y cuando ellos regresaban, dice que el cántico que hicieron, el recibimiento que le dieron, fue lo que provocó el enojo en la vida de Saúl. El enojo lo llevó a que el espíritu inmundo, dice, se apoderara de él. Mire lo que puede llegar a provocar un enojo. Y dice que no solamente se apoderó de él. David tocaba como en otras ocasiones y dice que Saúl tenía una lanza. Ahora, ¿qué tipo de espíritu era el que había en Saúl? Que quería matar a David. ¿A consecuencia de qué? De un enojo. Miren lo que puede llegar a provocar un enojo. Entonces, nosotros vemos que una cosa lo llevó a otra al rey Saúl. Pero me llama la atención porque dice que no solamente le provocó eso, sino que dice que no miró con buenos ojos a David. Y esto lo llevó a desvariar. Ahora, mire lo que significa desvariar. Significa delirar, decir locuras o despropósitos y apartarse del orden regular. O sea, Saúl, después de haber sido un rey, un hombre que estaba lleno de Dios, dice que terminó haciendo locuras. Andaba como loco. No tomaba decisiones cuerdas porque había abierto una puerta al enemigo. Entonces, nosotros vemos que todas estas cosas le hicieron provocar a Saúl que perdiera su reino. De ahí dice que empezó la persecución contra David hasta quererlo matar. Desde ese momento, de un enojo. Entonces, nosotros debemos de entender conforme a la palabra que debemos de tener mucho cuidado, porque pensamos que cosas mínimas, pequeñas, no pueden hacernos daño, pero a la larga sí pueden llevarnos a tener una gran consecuencia. Amén. El espíritu de Jehová estaba en David, pero el espíritu malo estaba en la vida de Saúl. Ahora vayamos ahí al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también, dice, acontecerá a esta mala generación. En este caminar nosotros vamos a encontrar o vamos a ver muchas personas. A lo mejor usted ya lo ha visto, personas que son libres, pero con el tiempo aquellas personas vuelven a recaer y vuelven a andar endemoniados o comienzan a fallar. Y nosotros, si leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos dice que cuando un espíritu sale, aquella persona es libre. Dice que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en aquella persona, limpia la casa, la adorna, amén, pone el gozo, pone la paz, pone la paciencia. Pero cuando aquella persona decide volver al pecado, volver a fallar, dice que aquel espíritu inmundo vuelve a regresar y dice: esta casa está vacía. Y dice: ya voy a venir. Es que yo solo no puedo hacer fiesta, tengo que traer a 7 más. Y va y trae, dice, a 7 peores para que moren en esa vida. En una ocasión nosotros orábamos por una persona, Dios la libertaba y aquella persona salía diferente, pero con el tiempo volvía a recaer. Y nosotros en varias ocasiones orábamos por aquella persona era libre, Dios la libertaba,
pero volví a caer. Llegó un punto que yo tomé la decisión y dije: lo siento, yo no voy a seguir orando por ti si tú no quieres cuidar lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque muchas veces no valoramos lo que Dios hace en nosotros. Nosotros debemos de aprender a cuidar cuando viene esa liberación a nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en nosotros. Estudiábamos el día viernes la importancia de cómo dirigirnos en la oración. Nosotros estamos adquiriendo un conocimiento que es valioso, que es un tesoro para nuestras vidas. Pero depende de nosotros si nosotros queremos cuidarlo, si nosotros queremos atesorarlo, si nosotros queremos valorarlo. Les comentaba de que muchas veces nosotros, como no le vemos a Dios, muchas veces nos dirigimos de la manera como queremos. Pero si nosotros viéramos a un Dios y supiéramos al Dios a quien nosotros servimos, a un Dios que creó los cielos y la tierra, a un Dios que es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no hay nada imposible para Él, la manera en cómo nosotros nos dirigimos hacia Él fuese muy diferente. Amén. Entonces nosotros debemos de saber todo este tipo de cosas. Ahora vemos que el mundo espiritual no es cualquier cosa. Es algo bien serio que nosotros debemos de aprender a conocer. Debemos de aprender a saber qué es lo que se mueve. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que nosotros no vamos a estar luchando contra una persona, sino dice contra principados, contra potestades. Ahora, ¿cuáles son los principados? ¿Cuáles son las potestades? ¿A dónde se mueven los principados y las potestades? Dice en las regiones celestes. ¿A dónde es la región celeste? Tenemos que saber todas esas cosas. Miro a Meredith que está viendo para el cielo. Y por ahí está, ahí arriba, en el segundo cielo. Amén. Entonces nosotros debemos de conocer cuál es nuestra lucha, contra qué nosotros estamos, dice, peleando. Porque la escritura es clara y vemos que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Me llamaba la atención cuando estaba estudiando y meditaba, creo que es en Hebreo, donde dice que Dios hizo de lo que no se ve, que lo que hoy vemos se hizo de lo que no se veía. Y yo decía, lo espiritual muchas veces no se ve y es tan real. Así como dice, lo que hoy vemos es tan real y se hizo de lo que no se miraba. Entonces nosotros debemos de saber que lo espiritual es muy real. Amén. Dice la escritura que Saúl estaba, dice, temeroso de David, por cuanto Jehová, dice, estaba con él y se había apartado de Saúl. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová, dice, estaba con él. Qué feo es cuando uno dice, wow, pero Dios estaba conmigo cuando hacía esto, lo otro, y después solo lo ve en otras personas. Qué horrible. Y yo me imagino a Saúl, pero si yo soy el rey, ¿cómo es posible de que Dios esté más con David, un siervo mío, y no esté conmigo? Pero es que dice que David se conducía prudentemente, dice, en todos sus asuntos. Cuando nosotros nos mantenemos, dice, prudentemente, nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestra vida. Él va a estar con nosotros. En este caminar como cristianos debemos de tener mucho cuidado en los territorios a donde nosotros nos metemos. Yo sé que muchos sabemos, en Honduras hay colonias donde no nos podemos meter así por así, porque hay maras, hay ladrones. Sabemos que hay horarios en los cuales no podemos llegar a ciertos lugares, o horarios que no debemos de andar en la calle porque corremos peligro. En el mundo espiritual es igual.
Debemos de saber en qué territorio nosotros nos vamos a meter. Suele suceder que muchas veces Dios nos establece a nosotros para que estemos aquí en este territorio. Pero a lo mejor muchas veces nos invitan a otro lugar y el territorio es un poco más fuerte, más pesado. El enemigo comienza a atacar de diferente manera. Dios nos preparó a nosotros para estar aquí. Y cuando nos movemos a otras partes, si Dios no va con nosotros, oiga, el sacudimiento es fuerte. Y se lo digo porque me ha sucedido. Me han invitado a predicar a otros lugares y la atmósfera que se mueve es un poco fuerte. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de tener mucho cuidado a los territorios donde nosotros nos vamos a meter espiritualmente. Ahora, ¿cómo así, pastor? ¿En qué territorio? Muchas veces estamos queriendo orar por endemoniados y Dios no nos ha dado la autoridad para ir a orar por los endemoniados. Y usted me dirá, pero la palabra me dice que vaya y reprenda, que ponga la mano sobre los enfermos. Sí, pero si usted tiene una preparación, si usted es una persona que no está orando, ya vamos a llegar ahí, a lo que nos dice la palabra. Cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos acontece? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mire lo que dice Hechos capítulo 19 versículo 11. Hechos 19 capítulo 11. Capítulo 19 versículo 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, dice, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Ve el problema cuando queremos hacer algo que no es la voluntad de Dios. Número uno, dice que estos eran unos judíos exorcistas ambulantes. No conocían quién era Jesús. No sabían el poder de Dios. Y usted me dirá, ¿y cómo lo sé? Porque cuando quisieron echar fuera, dijeron, en el nombre, dice, de Jesús, os conjuro por Jesús, dice, el que predica Pablo. Pero nosotros vemos en la palabra que Jesús le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Entonces ellos no sabían en quién estaban echando fuera los demonios. No conocían verdaderamente de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de saber. Por eso les decía, no podemos irnos a meter a territorios. Hay veces que suele suceder que a lo mejor le dice a alguien: vaya a orar por mí, o vaya a orar por un familiar que le está pasando esto, esto y esto. Hay cosas que se mueven en la casa. Hermanos, dice que la palabra de que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Y si nosotros no sabemos a dónde nos vamos a ir a meter, es mejor no ir. Porque no sabemos qué es lo que se puede mover ahí.
una casa embrujada, una casa donde hacían ritos, rituales, qué sé yo, cuántas cosas. Ahora, son cosas fuertes. Imagínense que ahí a lo mejor sacrificaron animales, personas. Lo que se mueve ahí es fuerte. Entonces nosotros debemos de saber. Ahora, no es que vamos a ser cristianos temerosos, pero sí nos vamos a preparar, vamos a conocer la palabra de Dios para que cuando vayamos seamos efectivos. Y que lo que vayamos a hacer sea algo poderoso en Cristo Jesús. Entonces vemos que estos hombres eran personas, dice, judíos exorcistas. Pero volviendo un poco más atrás al 11, dice que vemos a un Pablo quien fue escogido por Dios. Se le salió al encuentro porque era necesario que él hiciera la voluntad de Dios. Igual que David, fue un hombre escogido por Dios. Amén. Y dice que hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Los espíritus malos, dice, salían. La misma unción que había en David. El espíritu malo que atormentaba a Saúl, dice que salía huyendo. Amén. Porque la unción estaba sobre sus vidas. El respaldo de Dios estaba sobre ellos. Pero aquí nosotros vemos a estos judíos exorcistas. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados. Los conjugaban de alguien a quien ellos no conocían. Pero mire lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 24 al 26. Mas los fariseos al oír le decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hace una pregunta a Jesús. Prácticamente está diciendo que lo que nosotros vemos que sucedió en el libro de Hechos, estas personas que no tenían a Dios querían echar fuera a unos espíritus inmundos. Y nosotros vemos en Mateo que dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Por esa razón es que ellos no pudieron hacer nada. Ahora usted dirá, a lo mejor usted ha visto personas queriendo sacar demonios y no sucede nada. Hay otros que salen avergonzados. En una ocasión estaba en una iglesia y estaba un varón predicando y le llegó un brujo. Y en la mayoría del servicio aquel brujo se levantaba y le decía cosas feas, horribles. Aquel hombre no se halló capaz de reprenderlo. Terminó su servicio tranquilito. Terminó de predicar, oró y despidió. Y no hizo nada. Porque sabemos cómo andaba a lo mejor. Dijo: aquí yo no me meto en este territorio. No voy a hacer nada. En otra ocasión comenzaron a orar por una persona y aquella persona comenzó a manifestarse. Y vieron unos que estaban en la iglesia, salieron corriendo, temerosos, porque muchas veces no están preparados para lo que pueda acontecer. Porque el mundo espiritual es muy real. Recuerdo, mami, no sé si se acuerda usted, en una vigilia en Honduras hace muchos años atrás. Y un joven cayó endemoniado y se deslizaba por todo el piso así como culebra.
y comenzaron a ministrarle. Yo estaba pequeño y comenzaron a ministrar a aquel joven que era homosexual. Él oraron por él y quedó libre, pero el espíritu que estaba en él se pasó a la persona que estaba a la par de él y volvió a la misma situación. Aquella mujer, miren, como 4 hombres queriendo agarrar a aquella mujer y no podían agarrarla por la fuerza que había en aquella mujer. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Que muchas veces el espíritu sale de un cuerpo y se mete en otro que está vacío. Donde está la ausencia de Dios, el enemigo aprovecha para meterse. Es por esa razón que nosotros debemos de estar constantemente pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos cuide, que nos protege. Como les decía el viernes, no tengamos vergüenza de decirle: Señor, perdóname mis pecados por lo malo que yo he hecho. Porque así nosotros estamos cerrándole cualquier puerta al enemigo para que él no venga a querernos destruir. Amén. Porque el mundo espiritual es muy real y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice: pero mire cuál fue la respuesta de los espíritus malos, del espíritu malo, perdón. Le dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Porque el enemigo sabe la autoridad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Por esa razón el espíritu malo, dice, que atormentaba a Saúl, se iba ante la presencia de David. En varios pasajes de la Biblia nosotros vemos que cuando Jesús llegaba, dice que los espíritus decían: ¿a qué has venido? A atormentarnos. Y se iban, salían huyendo ante la presencia de Dios. Bendiciones. Ante la presencia de Dios. Amén. Salían huyendo, dice, porque no podían soportar la presencia de Dios donde ellos estaban. Porque eso es lo que provoca cuando nosotros somos hombres y mujeres llenos de Dios, que donde vamos, dice, aquello que no es, tiene que huir, tiene que retroceder, porque la presencia de Dios echa fuera todo lo malo, todo lo que no viene de Dios. Y el hombre, dice, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En otras palabras, el hombre endemoniado les dio duro a los judíos, los sopapió, porque querían hacer algo que Dios no les había dicho, que Dios no les había dado ninguna autoridad, que no estaban en sus caminos. Ahora usted se podría imaginar cómo sucedió eso. Eso es algo tremendo. Luego dice que eso se corrió por todo Éfeso. Y dice que muchos comenzaron a temer por lo que había acontecido. Es por esa razón que nosotros debemos de aprender. Si nosotros vamos a ministrar, hermano, no cierre los ojos. Tiene que estar con los ojos abiertos. Usted no necesita cerrar sus ojos para ministrar a alguien. Ya la autoridad de Dios está sobre su vida. Porque usted no sabe lo que puede reflejarse o suceder, manifestarse. Debemos de estar con los ojos abiertos. Amén. Y estos hombres, dice, terminaron avergonzados. Ahora yo me imagino cómo se habrá sentido Saúl después de haber dicho: Dios estaba conmigo. Y ya no solamente estaba, sino que ahora solo estaba viendo que estaba con David. Esto es algo tremendo. Y es por eso que nosotros debemos de procurar que el Espíritu de Jehová esté con nosotros, esté sobre nosotros. Debemos de cuidarlo. Debemos de saber que si Dios no está con nosotros, el enemigo está con nosotros.
Ahí no hay otra opción. Ahí no hay un punto neutro. No, no, no. Yo no estoy con Dios, pero tampoco el enemigo está. No, hermano. Si Dios no está con nosotros, el enemigo es el que está ahí. Satanás. Entonces nosotros debemos de procurar todos los días de nuestra vida buscarle, acercarnos, pedirle perdón para que Él sea ayudándonos, fortaleciéndonos, limpiándonos. Amén. Ayudándonos cada día. Que no le abramos puertas al enemigo para que Él no venga a querer destruir. Que cuando Él venga y quiera venir a donde nosotros, vea que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y Él no va a entrar. En la vida de Job no pudo entrar. Dios lo tenía cercado. ¿Cuándo pudo entrar? Cuando Dios se lo permitió. Esto quiere decir que pueden venir situaciones a nuestra vida porque Dios las permite. Pero le dijo, el alma no se la vas a tocar, porque esa está cuidada por Dios. Nuestra alma está cuidada por Dios y el enemigo no podrá tocarla. Amén. Siempre y cuando nosotros digamos, Señor, mi vida es tuya, esa alma va a tener una protección. Y debemos de aprender conforme a la Escritura. Señor, que tu protección esté sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Cerca mi hogar, cerca mi vida, para que nada venga, mire, a querernos estropear, a querernos hacernos apartar, sino que nosotros estemos cuidados por Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta hermosa noche nos ponemos en pie.